que es una de las periodistas más comprometidas con el fútbol femenino, con la perspectiva de género y sobre todo también con la pasión de narrar historias, que me parece que es algo que nosotros estamos tratando de ver mucho en esta materia es técnica periodística 2, en donde justamente impulsamos nosotros lo que es escribir, que en esta era de tan instantánea y espontánea y que todo pasa por lo digital y que todos los alumnos crecieron ya con el periodismo digital, volver un poco a las bases, a tener el tiempito para investigar, buscar historias y luego tratar de tomarnos un tiempo para poder narrarlas, es un desafío y creo que Aye es uno de los grandes desafíos que está atravesando el periodismo y tu laburo, por supuesto. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Perdón ahí si me demoré unos minutitos. Eh, de hecho, bueno, aviso ahora por las dudas. Si no está dormido, debería dormir hasta mañana, pero bueno, eso no siempre sucede, así que en algún momento tengo que desaparecer, ya saben por qué es. Eh, bueno, sí, yo creo que como que el periodismo cambió mucho en los últimos años, ¿no? Como con las nuevas tecnologías sobre todo, eh, y en el medio de las transformaciones y de la inmediatez por ahí que tienen estos tiempos, eh, eso, contar historias y sobre todo, bueno, de manera como en la gráfica, es cada vez más, ¿no? Como algo más, de hecho es más difícil de encontrar, a veces queremos como, ¿no? Buscar o indagar y cuesta también encontrar en qué lugares, ¿no? De qué maneras. eh, Porque bueno, supuestamente, según lo que nos dicen, la gente cada vez lee menos o todo tiene que ser más corto, más breve, más conciso, ¿no? En imagen y no en texto. No sé, a mí me parece que todavía hay lugar, no sé si hay lugar, pero sí que todavía hay público, ¿no? Para eso. Em, y bueno, y por ahí la historia del fútbol femenino es, si se quiere, una muestra de eso, porque aparece en ese formato, porque eso es como una historia que no se había contado nunca en el deporte más popular de nuestro planeta, cuando creíamos que sabíamos todo de fútbol, aparecieron, ¿no? Como todo, apareció todo este mundo eh, para ser contado, precisamente, y no solo para ser contado, sino también por ahí. Para ir contra lo establecido, ¿no? No solo en el fútbol, sino también en el periodismo, me parece, porque viene, bueno, a demandar qué lugar hay para la disciplina, sobre todo en los medios más masivos de comunicación. Así que bueno, me parece que está bueno el disparador. Hola, Aye, perdón, no, No, que no, Paco, dale. acá Facu, otro de los profes. Me quedé pensando en esto que vos mencionabas de, bueno, quizás hoy no se lea tanto supuestamente. He tenido experiencias por ahí con muchos alumnos, alumnas que, bueno, quizás no consumen tanto ese periodismo de la prensa escrita. eh, y esto que vos decías de, bueno, escribir corto, de hecho, hay mucho de, bueno, lo que se escribe en las redes sociales, que se prioriza lo breve, cómo sobrevivir de alguna manera, justamente haciendo periodismo y escribiendo lo que haya que escribir, en esta era donde, bueno, esto se consume por ahí lo más breve, se consume masivamente. Yo coincido con vos que siempre hay lectores y lectoras para todo tipo, pero bueno, cómo un poco sobrevivir en esta prensa escrita a Sí. estos tiempos. Bueno, es difícil, es como muy difícil sobrevivir. No, yo creo, a veces no, en los lugares por ahí no es solo la prensa escrita, no sé, a mí me toca laburar en la radio y también cuento historias. Es como, a veces es una decisión de las empresas periodísticas también, como de no ir atrás del Boca River, de Boca y de River, ¿no? Y parar la pelota y contar historias. La radio puede ser un lugar, pero bueno, sí, es cada vez más difícil. Nuestro gremio está como cada vez más complicado, ¿no? Conseguir laburo y demás. Em,
Pero bueno, qué sé yo, para mí como hay experiencias o nombres que muestran que eso se puede todavía seguir haciendo, no sé, en general cuando lees las columnas de Ezequiel Fernández Murs, o de Roberto Parrotino, o de Andrés Burgo, o de, bueno, Alejandro Wall en Tiempo Argentino, eh, yo creo que siguen apareciendo esas historias. A veces incluso es la mirada, ¿no? Es como Claro. en donde todos están mirando, donde pones el foco y ellos por ahí lo ponen en un lugar distinto. Ale Well también lo hace en la radio, en Radio con Voz. Eh, qué sé yo. Hay Octavio Genta, ¿no? Se llama el colega que trabaja en Gelatina, si no me equivoco, que también hace algo parecido, lo hace en streaming. ¿No? Como digo, para incorporar o para que no quede como solo una cosa de gráfica, eh, sino que también puede estar como en otros canales. Eh, yo creo que esas, en general, quienes cuentan esas historias más allá de la plataforma, sea streaming, radio, televisión o qué, hay algo del lenguaje que tiene que ver con la gráfica, porque trabajan incluso quienes no escriben o quienes están en streaming y demás, cuando hacen eso, trabajan sobre guiones y los guiones están escritos. ¿No? Y bueno, ahí hay también entonces un laburo detrás de gráfica o de investigación o de búsqueda un poco más profundo que lo que vemos habitualmente. Esto también que mencionabas un poco del laburo, también partir de la base de lo que son entrevistas e ir a buscar esas historias, ¿no? Ahí también hay un laburo de preproducción y un ojo crítico y periodístico de decir, bueno, voy a buscar este detalle acá. Eso también es un desafío. Sí, para mí es como pensar en la profundidad, ¿no? Esto en tiempo donde decimos todo más corto, más chiquito, bueno, es como ir contra eso, ¿no? Y pensar esto en la profundidad, a dónde llegar, a dónde mirar, cuántas voces, qué voces voy a buscar, ¿no? Como con quiénes voy a charlar. eh, Me parece que la idea de contar historias va sobre eso. A veces encontrás algo que no se contó nunca y está buenísimo, y a veces en algo que se contó un montón de veces lo mirás desde otro lado. Eh, ¿No? Pienso como que a veces ocurre eso. Esto, a veces en el fútbol masculino, de golpe encontrás una entrevista a un jugador que te habla de algo que no habló ningún otro. No sé, pienso en las primeras entrevistas a Juan Cruz Comar, por ejemplo, ¿no? Como que, eh, y entonces ahí hay una historia. O a veces esto, miramos mucho el fútbol de primera división y no sabemos nada del ascenso y hay un montón de historias seguro ahí, ¿no? Porque, bueno, son también trabajadores del fútbol, pero que se dedican a otra cosa. Y eso yo creo que pasa en un montón de cuestiones, sobre todo porque con esto, con el periodismo más masivo, concentrado en tan poquitas cosas, en verdad hay un montón para contar que nadie sabe. Eh, y bueno, y para mí en el cómo es por ahí esto, pensarla bueno, en ser más profundo, ¿no? En ir a un poco más allá. Bien. Bien, hola, soy la otra profe. ¿Cómo andas, Ayelen? ¿Cómo va? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Porque a mí se me está cortando un montón. Por eso estoy haciendo gestos porque, digo, de repente me desaparece. No, con esto que estás diciendo de un poco también lo que hablamos en la materia, mucho de esto de empezar a ejercitar la mirada periodística, ¿no? Esto de empezar a prestar atención a cuestiones, como decís vos, tanto historias que se contaron 1000 veces, pero desde otra perspectiva, o bien encontrar nuevas historias, ¿sí? Que también tiene que ver con los temas que se hablan hoy, que hoy, no sé, que un jugador de fútbol hable de depresión, ¿no? Con los casos que hubo, por ejemplo, de suicidio y eso, también es novedoso, ¿no? Porque antes capaz no pasaba, pero era algo que no se hablaba. ¿Qué consejos le darías a los estudiantes y las estudiantes en cómo empezar a ejercitar esa mirada? Para mí está buena la comparación, viste que en general a todos y todas nos gusta el fútbol y es como en el fútbol, viste, gana quien ocupa mejor los espacios vacíos o saca más ventaja, ¿no? Como en el fútbol de hoy sobre todo,
que el equipo que exprime esos espacios vacíos y en cómo los utiliza para ganarle al otro. Yo creo que como va un poco por ahí. Bueno, en esto que todos miramos, ¿qué quiero contar? ¿No? ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a buscar? Y bueno, a veces es esto, como yo creo que es clave la curiosidad, el proponerse, bueno, esto lo voy a contar de una manera distinta, a ver de qué forma lo puedo contar. ¿No? Como demanda tiempo, obviamente, energía, ¿no? Como que creo que está bueno apasionarse a veces con los temas. Yo creo que ahí salen como las mejores ideas cuando es un tema que a uno, o del deporte, o porque le gusta, o porque el tema le gusta, lo mueve. Pero por supuesto que me parece que no está todo contado, ¿no? Como creo que en el deporte hay un montón de historias para contar, y hay un montón de deportes no mirados. Pero después cuando son por ahí o se trata de los más mirados, bueno, es eso, como buscar, ¿no? No sé, estoy pensando ejemplos, pero digo, no sé, por ahí juega, bueno, Argentina contra Paraguay o Perú ahora en las eliminatorias, ¿no? Y es como, bueno, donde va a estar todo el mundo. Bueno, ¿qué puedo mirar ahí? No sé, y esto, bueno, hay muchos como pibes nuevos en la selección. A veces hacer archivos sirve, es disparador de historias, ¿no? Como esto, en buscar bueno, qué otras veces, quiénes jugaron, de qué provincias son, ¿no? Como buscar antecedentes en otros momentos de la selección. Yo creo que es como la curiosidad, ¿no? A veces esto, como tenemos el fútbol, a veces se mira el partido desde un lugar de la cancha particular y no sentado desde el lugar, ¿no? De la tribuna del palco de periodistas y ver qué pasa, ¿no? Qué dicen las personas. A veces las historias no están en la cancha o en el partido y están en otro lado. Eh, no sé, bueno, eso, yo creo que siempre es como mirar un poquito más allá de lo que miran todos. Creo que el desafío es ese. Bueno, todos están mirando esto. ¿Qué voy a mirar yo? ¿Qué voy a buscar? Y ahí exprimir la curiosidad, ¿no? Como esto, leer. Para mí la lectura es fundamental. No sé, entrevistas viejas, ¿no? Como, bueno, cuánto tiempo pasó y que llegó Scaloni a ver qué dijo, qué dice ahora. No sé, me parece que un poco va por ahí. Che, Aye, yo pensaba, ya creo que en un rato habilitamos a los alumnos y a las alumnas a que pregunten, pero te escuchaba recién decir esto de, bueno, buscar historias nuevas o historias que estaban muy poco contadas. Bueno, vos contaste de alguna manera una de las primeras en contar la historia del fútbol femenino y hacerlo libro, que no es menor. También está esa otra parte tuya, más allá de la periodista de todos los días, esto de la escritora. ¿Cómo surgió eso de pasar esa historia del fútbol femenino que estaba o no estaba contado, o lo que estaba contado era muy poco, y hacerlo libro, volcar tu laburo periodístico a las páginas de un libro? Bueno, un poco lo que yo les decía, como esto de, bueno, apasionarse con lo que a cada uno le mueve, ¿no? Creo que es eso, en un mundo y en un medio donde es muy difícil hacer lo que a uno le gusta, eh, está bueno como encontrar un nicho, ¿no? En el que eso, uno pueda como conectar, porque esa disciplina, ese deporte o ese tipo de historias lo mueven. A mí me pasó que, bueno, es como hay algo personal que tiene que ver con que, bueno, yo juego al fútbol desde que tengo uso de razón, y en verdad siempre había querido ser futbolista y no pude porque, bueno, por el patriarcado, ¿no? Porque siempre me dijeron que era machona, varonera, tortillera, y en un momento esto me hacía tan mal que dejé de jugar. Después estudié periodismo deportivo, trabajé como periodista y lo que me pasó fue que
A partir de 2015 empecé a participar de las marchas en la calle que hacían los movimientos feministas y me empecé a dar cuenta de que yo como periodista estaba cubriendo fútbol masculino y en verdad no sabía nada del femenino, que era algo que a mí me gustaba, y entonces empecé con preguntas. Como bueno, estaba claro que si en ese momento, en 2015, había jugadoras, era porque otras habían jugado antes, y quiénes eran, por qué no conocíamos esas historias, por qué los manuales del fútbol no las contaban. Como esta, entonces me empecé a preguntar quiénes habrían sido las primeras, cuál habría sido el primer partido de una selección argentina, y bueno, y ahí arranqué. Arranqué como por ahí primero como, ¿no? Con una idea de libro y después se fue transformando. Eh, pero bueno, era algo muy personal, ¿no? Un proceso de mi propia historia y también un proceso político, que era lo que estaba pasando en Argentina en ese momento con los feminismos en la calle, que me tocó personalmente también. Eh, y eso, bueno, qué sé yo, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que por ahí le gusta un deporte o, bueno, le gusta determinada temática. Y también está bueno. O se engancha con determinada historia, ¿no? Qué sé yo, no sé, Ezequiel Fernández Murs, que para mí es como un periodista de una referencia, ¿no? Y un maestro también. Él escribió un libro de Ringo Bonavena. Bueno, porque esto se enganchó no es que es especialista en boxeo, pero bueno, se enganchó con la historia, ¿no? Y empezó a investigarla también. Pensaba ayer que, bueno, justo hace pocos días que se estrenó el libro Las Diegologías, en donde vos participás también y contás a Diego Maradona vinculado con el fútbol femenino, ¿no? Entonces esto también, ya Maradona, ¿qué es lo que no se sabe de Maradona? Nada, es buscarle la vuelta a lo que fueron haciendo los periodistas, en este caso, por ejemplo, en ese libro. Sí, sí, está bueno lo que traes, ¿no? Porque de hecho, bueno, cuando me propusieron como para la cátedra dar la clase de Maradona y fútbol femenino, la verdad es que fue como, eh, uy, ¿qué voy a contar? Claro. O sea, es como, eh, y bueno, y empecé como a pensar, ¿no? Más allá de las cosas estas que se sabían, que es, por ejemplo, que Diego salió con una futbolista, ¿no? Pues estuvo en pareja con Rocío Oliva y es por ahí lo más conocido. Bueno, lo que me propuse es un poco como contar la historia del fútbol femenino a partir de la figura de Maradona. Y es bueno, el 30 de octubre de 1960, que es cuando Diego nació, el fútbol femenino ya existía desde hace muchísimos años. O sea, el primer partido es de 1913. ¿No? Y también, bueno, las preguntas que surgen a partir de eso, porque cuando Maradona tenía 11 años se jugó el Mundial de 1971, en el que una selección argentina le gana a Inglaterra y una número 10 que se llama Elba Selva hizo 4 goles. Y si Maradona hubiera visto ese Mundial con 11 años, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Cuando uno ve una Copa del Mundo, lo sabemos y lo tenemos muy claro con lo que pasó en Qatar. Cuando uno ve una Copa del Mundo en la infancia y ve esto, ¿no? Un triunfo de Argentina y una jugadora que la rompe y se identifica, lo empieza a tener de ídolo. Entonces, bueno, creo que Diego también, o la historia de Diego y lo que pasó con el fútbol femenino, disparaba preguntas, ¿no? ¿Por qué no conocemos a las ídolas? ¿Por qué siempre los ídolos son varones en el fútbol? Bueno, es eso, creo, como buscarle, ¿no? La mirada. Bueno, de este lado por ahí no está tan contado Maradona y dispara un montón de interrogantes, un montón de preguntas. Y bueno, fui un poco por ese lado. Eh, pero bueno, eso creo que está bueno porque es un ejemplo más, ¿no? Exacto. Arrancamos con la pregunta de los chicos, que somos varios y ya hay varios levantando la mano, ¿les parece? Dani, Facu. Sí, dale, vamos, vamos. Bueno, Dale. Maggie levantó primera y después Julián. Hola, Yelen, ¿cómo estás? Se me cayó la cámara, perdón. No pasa nada. Yo estoy teniéndola con la mano, así que. Quería decirte que cómo fueron tus, qué, perdón, ¿cuál fue tu mayor
dificultad en el mundo del periodismo deportivo y cómo consideras que el fútbol femenino va avanzando, si es que avanza. No sé si hubo una mayor dificultad. En el último tiempo tener trabajo es una dificultad, es cierto. Pero bueno, y después creo un poco las que más, creo que es una dificultad en este país igual tener trabajo en cualquier ámbito hoy en día, más allá del periodismo igual. Y después, bueno, creo que las dificultades que por ahí le tocan a cualquier mujer que decide dedicarse a una profesión que está como muy protagonizada por varones, ¿no? Soy de una generación, ahora hay más lugares, que está bueno, ¿no? Para periodistas deportivas, pero por ahí antes no tanto. De hecho, bueno, ahora hay relatoras y comentaristas, cosa que cuando yo empecé no existía, ni siquiera parecía una posibilidad, ¿no? Que una mujer relatara o comentara un partido de fútbol. Y esas fueron dificultades, pero bueno, también fueron transformaciones que fuimos como viendo y acompañando y protagonizando, de hecho, también. Em, y bueno, después sobre lo del fútbol femenino, yo creo que así como hay un montón de avances, también hay un montón de cuestiones que no cambian. Y que bueno, la realidad política también atraviesa la disciplina en nuestro país. Hoy en día el campeonato de fútbol femenino, por ejemplo, no lo podemos ver casi por medios de comunicación porque los partidos serán transmitidos por los canales públicos y este gobierno decidió que eso ya no fuera así, entonces hay que seguirlos por los canales de YouTube de los propios clubes, algunos, no todos, porque no todos los transmiten. Y creo que eso atenta contra la visibilidad que sabemos que genera un montón de cuestiones, sin ir más lejos, la posibilidad de que las niñas, por ejemplo, puedan ver a las futbolistas y sentirse representadas, ¿no? Como eso que decía de Maradona, por ahí vuelve a pasar en este contexto. Así que bueno, creo que eso, como que hay avances y también hay cuestiones, ¿no? Que todavía cuesta mucho cambiar. Muchas gracias. Seguimos con Julián y después Mateo. Hola, Yelén, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Primero que Julián. nada, agradecerte la posibilidad de hablar con vos y seguir aprendiendo de esta profesión. Y la pregunta tiene que ver con eso, más que nada. Había pensado varias, pero escuchando un poco la introducción tuya, me gustaría preguntarte justamente por una herramienta fundamental del periodismo que es la entrevista, es la pregunta. Pensaba hoy leyendo a María Esther Gilio el tema de la profundidad del charco del periodismo y también el tema de las etapas de la entrevista. Está la preproducción, que como decís es muy importante, pero ¿qué lugar se le puede dar para contar a la historia a la sorpresa? Desde tu experiencia, ¿qué lugar le das para lo que es la observación de ese personaje, de esa historia que querés contar a la hora de escribirla en un medio? Y para mí como es un combo, ¿no? Como que creo que hay un poco de todo, también depende del género que uno use para contar esa historia. Si vos vas a hacer un perfil, claramente la observación es muy importante. Si vas a hacer una entrevista, ¿no? De pregunta y respuesta, bueno, capaz la observación no entra tanto, pero sí es importante las preguntas o los momentos, ¿no? Si es una entrevista como más con género narrativo también, bueno, ahí puede haber esto como momento, ¿no? Vos podés elegir segmentos en los que tratar distintos temas, o no, o centrarte en un solo tema. Qué sé yo, me parece que es eso, como depende cómo la encares. Pero sí, claramente que hay distintos momentos. A mí, como lo que más me gusta o las veces que más me sirvió es cuando la entrevista se transforma en una conversación, en una charla, ¿no? Como en la que primero uno mismo como periodista y también el entrevistado o la entrevistada, medio que relajan y abren el corazón, ¿no? Y creo, y ahí es como surgen las mejores cuestiones. A veces eso te cuesta un montón generarlo,
por uno mismo o porque, bueno, es como el entrevistado también le cuesta. A veces también las mejores, creo, son las entrevistas que duran más de un encuentro, ¿no? Como que uno puede, porque esto va ganando confianza, hay cosas que ya sabes, entonces la persona al repasar el tema se le ocurre o surge algo nuevo. Sobre todo para qué jugadora, por lo menos en mi caso, recurrí bastante a eso, porque con las pioneras me encontré más de una vez. Entonces, claro, a medida que las ibas conociendo y te encontrabas, iban surgiendo anécdotas nuevas, que en el primer encuentro no había pasado. Todo eso te da profundidad. Lo que pasa es que, bueno, a veces el laburo, la dinámica o la velocidad o lo que te pagan la nota no te permite hacer ese trabajo. Pero bueno, me parece que el mejor momento es ese, ¿no? Es cuando como uno logra dialogar con confianza y fluye la charla y ahí aparece esto, como la otra persona un poco abre su corazón. Seguimos con Mateo y después Paola. Hola, Yelen, ¿cómo estás? Hola, profes, ¿cómo andan? Espero que bien. No, una de mis preguntas era, que, bueno, si sentís en tu experiencia o ahora también viéndolo de cerca, que las mujeres tienen que hacer el doble para tener el mismo mérito que los hombres. ¿Cómo ves eso y si pensás que se podría modificar de alguna forma? Para trabajar en el medio, decís. Claro, claro. Por ejemplo, no sé, si hay una periodista que está relatando, tiene que ser espectacular para que le Ah, digan, bueno, mm, tuviste un buen trabajo. En cambio, hay capaz que periodistas hombres que son medio pelo, que son espléndidos sí. para la gente. Yo creo que eso es muy visible a la hora de la crítica y sobre todo ahora con las redes sociales, ¿no? Cómo se critica a las relatoras o las comentaristas, con qué vara. Ya pasaba con el fútbol para todos, de hecho, más o menos por 2010, ¿no? Creo que en ese momento, y de hecho por ahí con los feminismos, como no con tanta fuerza como en los últimos años, no sé, Viviana Vila recibía críticas hasta de los propios colegas, ¿no? Con una hazaña, un nivel de saña y de violencia muy fuerte. Creo que hoy eso no sé si se permitiría, pero sí que sigue pasando, ¿no? Que no, la crítica no es la misma, no es como que cuando es una mujer la que lo protagoniza, hay una hazaña y un nivel de violencia muy, muy fuerte que no existe o que no está cuando se critica a un varón, me parece. Eh, yo creo que eso, bueno, se enfrenta con esto, ¿no? Como, eh, en verdad, bueno, conozco muchas colegas que eso y en las redes sociales les afecta mucho, y bueno, a veces toman medidas como no mirar o demás. eh, Pero bueno, creo que también el hecho de que por ahí haya leyes, ¿no? Como no sé si conocieron, pero hubo una propuesta acá en el Congreso de la Nación de, por ejemplo, poner la ley de paridad para los medios de comunicación, ¿no? Creo que si se iguala la cancha en ese sentido, me parece que puede mermar, pero que tiene que ver igual con una transformación social, con aceptar que así como puede haber fútbol femenino, también en el periodismo deportivo puede haber voces eh, de mujeres, ¿no? Que no tiene que ver con la capacidad, claramente. Gracias. Pao. Buenas tardes, ¿cómo estás, Janet? Hola, Estuve ¿cómo viendo va? tu cuenta en Instagram, vi que habla de varias cosas. Me gustaría preguntarle sobre la violencia de género en el fútbol femenino, ya que publicó sobre la jugadora de España, en el caso que pasó el año pasado, y también anteriormente a eso. Seguro que eso fue como el romper silencio. Atrás de eso estoy seguro que hay muchas historias que tuvo que bancarse muchas futbolistas de no poder decir cuando pasan maltrato en el entrenamiento o cosas así.
Sí, bueno, en esto de las historias que contar y en esto de por ahí que estas historias aparecieron con más fuerza en los últimos años, ¿no? Antes estas historias no estaban, estos testimonios no se solían escuchar. Y hoy por ahí pasa lo que pasó con el Mundial, que estás mirando una entrega de premios de un equipo que acaba de ser campeón del mundo como España, y aparece un dirigente y le mete un beso sin consentimiento a una jugadora, que fíjense, es muy loco lo que pasó ahí porque no hubo que esperar que las futbolistas denunciaran, fue, ¿no?, la propia comunidad de la opinión pública que enseguida en las redes sociales explotó. Ahí aparecieron los primeros comentarios, después salieron las jugadoras a hablar y demás, pero la primera reacción del notar que no hubo consentimiento ahí y que era un hecho de violencia de género, eh, fue de la opinión pública. Eso es muy, muy loco, porque digo, hay veces que te enterás porque una protagonista denuncia, pero en este caso no hizo falta. Bueno, yo creo que es parte de las nuevas historias que hay que contar y creo que también es un desafío para nosotros como periodistas porque, bueno, hay que estar formado, ¿no?, para cubrir estos temas. Hay que saber como qué tipo de violencia es cada hecho, no todo es lo mismo, a qué voces vamos a dar, cómo vamos a ilustrar la nota, vamos a poner la foto de la denunciante o vamos a poner la foto de quien ejerció violencia. Si hacen el seguimiento, seguro van a ver que en muchos, por ejemplo, de los futbolistas denunciados, la imagen que aparece es la de la denunciante o de la víctima y no la del jugador. Y eso implica un hecho de violencia mediática también. Nosotros como periodistas, al cubrir estos hechos, podemos ejercer violencia mediática, ¿no? Revictimizando a las víctimas, poniendo, ¿no?, como a la víctima como protagonista y no a quien es denunciado. Bueno, ¿qué preguntas vamos a hacer? ¿De qué manera? Yo creo que esto por ahí es parte de todas las historias que no estaban contadas y que empezamos a tener que contar, eh, lo mismo en cualquier plataforma. Me parece que, bueno, ahí es como clave la escucha, el respeto, ¿no? El formarse, en saber, bueno, qué hechos constituyen violencia de género, ¿no? ¿Qué dice la justicia para cada hecho? Porque no es todo lo mismo. Y esto por ahí, bueno, no es parte de nuestra formación como periodistas, pero es algo que lo tenemos que construir y hacer un poco formándonos, ¿no? O leyendo por nuestra cuenta. Sí, es necesario tener una cierta base de herramientas, digamos, cómo sabe cuándo una persona fue violada o maltratada, qué características externas podemos detectar que ayuda a saber que está bajo violencia, que muchas veces hoy en día se está hablando más de los niños, como hace poco lo que pasó acá en la provincia de Coro con la niña que fue asesinada, pero anteriormente Lucio Lupo y ya su comportamiento estaba demostrando que había maltrato infantil en su hogar. Lo mismo pasa con el adulto, que como sabemos que esa persona está pasando bajo cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, física, sexual, psicológica, económica, hay distintas categorías de violencia. Sí, sin duda, un poco de lo que hablabas, Valle, el tema de formarnos nosotros como periodistas, lo que decías, nosotros tal vez en la formación periodística no tenemos este tipo de herramientas o este tipo de conocimientos, pero a la hora de cubrir, bueno, lo tenemos que hacer responsablemente y en esa responsabilidad también está nosotros tratar de formarnos y si nosotros no tenemos ese tipo de información, asesorarnos o recurrir a especialistas que pueden dar una opinión o una mirada más certera sobre este tipo de hechos. Uh-huh. Lo pensaba un poco también con el periodismo deportivo, esto que decíamos de cómo se pone el foco, lo mediático. Había pasado en el caso de Sebastián Villa, que los canales deportivos, por ejemplo, decían muchas veces, bueno, nosotros hablamos de deporte, no nos podemos meter en este tema. Y también en ese caso, nosotros como periodistas deportivos no vamos a correr la mirada y decir, bueno, nosotros solamente hablamos de lo futbolístico, sino que justamente tenemos que saber elegir
las voces que pueden llegar a representar eso, o también desde la responsabilidad como comunicadores, tratar de formarnos. Hay una ley Micaela que justamente lo que fomenta es esto y tenemos que estar capacitados. Sí, un comentario, digo, algo de lo bueno que trajeron los feminismos, los cambios que hubo en los medios de comunicación. Si se acuerdan, los que son más o menos de mi edad, lo que fueron los 80, los 90, lo que era la televisión, que era el medio en ese momento, o los diarios, la manera de comunicar estos temas era tremendo. En ese sentido, hubo un cambio sumamente positivo. Todavía queda mucho, porque como dicen acá tanto Yelén como Noelia, depende del interés de uno, si se quiere perfeccionar o si se quiere interiorizar en lo que es la perspectiva de género. Ese también es un cambio que también se habla un poco de lo que tiene que venir en la currícula de casi todas las carreras. Creo que el 100% de las carreras deberían de tenerlo. Pero bueno, ya excede. Y hoy, lo bueno de hoy es que los que se están formando en periodismo tienen muchos ejemplos de poner la mirada y el foco de otra manera, que antes era solamente la mirada masculina, ¿no? La que dominaba. Perdón, quería hacer esta aclaración, ¿no? De esto de las herramientas, tiene que ver con leer bastante sobre perspectiva de género, pero que bueno, va a depender del interés. Sin duda. Ahí desgraciadamente es eso. Pero también lo que quería comentar, perdón, y siguen con las preguntas, es un poco que hoy, como bien dijo Ayelén, que con el caso de la futbolista, que fue el público, digamos, el que saltó a decir, bueno, no, esto está mal, hoy lo bueno que para comunicar, sí o sí debes estar preparado con una mirada un poco más amplia y no poder dejar de lado la perspectiva de género, porque te lo va a hacer sentir el público. Más allá que todavía en los programas deportivos, donde están llenos de varones y que, como dicen ustedes, no pueden tocar un tema que excede el deporte, desgraciadamente eso todavía está, pero bueno, de a poco va cambiando la cosa. Y creo que el público lo va a hacer sentir, en el caso de decir una barbaridad, como pasaba antes, muy común. ¿Quién seguía con las preguntas? ¿Tengo a Nilsson, puede ser? Sí, Nilsson y Valentina después. Hola, Yelen, ¿cómo andás? Hola, ¿qué La tal? profe, ¿cómo va? Quería consultarte cómo pensás que el fútbol femenino será recordado, ponele, de acá a 20 años, y qué es lo que esperas que cambie a lo largo de su historia, este tiempo. Em, no sé cómo va a ser recordado. Ojalá que, qué sé yo, aparezcan como más hechos históricos que no conocemos. Em, pero bueno, ¿qué me gustaría? Y qué sé yo, me gustaría, ¿no? Que los equipos de fútbol femenino jueguen en los estadios principales, que las canchas estén llenas, que tengamos una selección competitiva, que vaya a los mundiales y pase de la primera ronda. Me gustaría que la Copa Libertadores, no sé, no sea como ahora y se juegue en una sola sede, sino que vaya girando y que el público argentino pueda ver a más equipos y a los partidos también en la cancha de Copa Libertadores. Que tengamos más ídolas, que surja como esto, alguien, ¿no? Así como una o varias cracks que la rompan y que podamos seguir a argentinas en el exterior. No, creo que me gustaría eso. Eh, creo que sería algo nada, lo que pasa como con cualquier club hincha de fútbol, ¿no? Con el equipo masculino también. Sí, sí, tal cual. Gracias. Vamos con Valen. Hola, buenas tardes. Hola, Yelem, ¿cómo estás? Yo Hola, quería ¿cómo andas? preguntarte, en Querido Gino, le escribís cartas a tu hijo para hablarle sobre el fútbol. ¿Qué importancia tiene esta herencia en un contexto en el que las mujeres aún siguen luchando por un lugar en el deporte? Bueno, a mí como la idea un poco de querido Gino surge porque como que siempre, ¿no? Yo soy periodista, soy futbolera, ¿no? Y bueno, iba a ser madre también, soy hija.
Y como que siempre está, lo establecido es que el amor por el fútbol se transmite como a través de un linaje de varón a varón, ¿no? Es como, es el padre varón el que le transmite al hijo y la literatura reproduce mucho eso, ¿no? Todas las historias son entre varones. Eh, y bueno, me parecía como esta la idea eh, de que eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y que creo que es parte de lo que está cambiando, como que las mujeres también somos futboleras y soñamos con transmitirles el amor por el fútbol a nuestros hijos y nuestras hijas. Y jugar con esto, ¿no? Un poco de que, bueno, también los hijos varones o las hijas o la identidad que elijan, ¿no? Como que pueden dejar de decir esto como vos como quién querés jugar y yo quiero jugar como mi mamá, ¿no? Como que eso, de hecho, empieza a pasar, ¿vieron? Porque, bueno, en esto de contar historias, por ejemplo, la abuela de Lautaro Martínez jugaba al fútbol en Bahía Blanca, eh, la mamá de Lisandro Martínez juega al fútbol, es una de las pioneras del fútbol de Gualeguay en Entre Ríos. No sé, el Pipa Benedetto contó en una entrevista esto, ¿no? Que habrá dado 80.000 entrevistas, pero en una contó que él jugaba al fútbol como su mamá, porque su mamá jugaba al fútbol. Digo, como todas estas historias nuevas que no conocíamos y que empezamos a conocer y que dan cuenta de eso, ¿no? También de que, bueno, esto va cambiando y el mundo está cambiando. Así que, bueno, un poco la idea de querido Gino fue por ese lado. Sí, obvio. Aparte está bueno la idea que empieza a cambiar. Yo el sábado pasado me puse a mirar, enganché un partido de fútbol femenino y me puse a mirar, así que la verdad está muy bueno que se empiece a cambiar y que las mujeres empecemos a tener lugar. Tanto lo mismo pasa en el periodismo, que empecemos a tener lugar. Pensaba ayer cuando decías esto de que se transmitía que siempre se dice, bueno, soy hincha de tal equipo como mi papá. Mismo en los flyers, en los días de la madre, los clubes cuando saludan, siempre me da gracia, porque es gracias mamá porque hoy falto al asado, gracias por dejarme ir a la cancha. Y nunca va a ser la imagen de gracias mamá por transmitirme los colores. Y sin embargo, en el Día del Padre siempre se muestra al nene de la mano con el padre y el abuelo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también eran como los lugares establecidos, ¿no? Ahora se ve como esto, más mujeres en la cancha y demás, pero era como la cancha durante mucho tiempo fue un lugar por y para varones. Eh, bueno, eso, creo que todo esto está cambiando y esas son también como las historias nuevas para contar. Pao, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene? Sí, relacionado con lo que se está hablando, pues me siento muy identificada con hacer el tema de, yo también, yo soy promo 98, no elegí tu en ese momento periodismo deporte, ni tampoco iba a la cancha por ese motivo, por todo lo que ya venís contando, de que si una mujer hablaba de fútbol, no, como que te criticaban o no te dejaban ser parte de esa área, probé de todo hasta que me cansé de ver si no había otra cosa que no sea el fútbol. Y el año pasado empecé a ir a la cancha, me crucé con dos amigos del colegio que dijeron, no, ¿cómo vas a ir sola? Y bueno, pues yo igual voy sola a la cancha y noté muchos cambios, sobre todo que también por motivo de las actividades que había que cubrir por ahí, por algunos trabajos prácticos, por las fechas me fui a ver un partido de fútbol femenino de Belgrano, de ahí soy socia, y justamente me llamó la atención eso, el poco público acompañando al equipo femenino, el que no se transmitan los partidos por TV, y porque lo que gracias a que el club tiene el canal en YouTube y los pasan los partidos de las piratas por el canal de YouTube Belgrano, pero si yo no me hubiera hecho socia ni enterada de que Belgrano tiene fútbol femenino, instituto también, talleres, hace poco pasó a primera la del grupo femenino, y así varias cosas, si no me hubiera metido por cuenta propia ni enterada, porque en mi familia nadie le interesa el fútbol, y
me decidí por cuenta propia, dejar de lado todo atrás y basta, voy a hacer lo que realmente me apasiona. Y si lo hubiera hecho antes, hubiera estado luchando igual que vos para tener un espacio en el periodismo. Y también en marzo un compañero de colegio que está trabajando también en Canal 10 de Córdoba me dice que hoy es ley, sí o sí tiene que haber en el deporte, ya sea cualquier programa del canal deportivo, es ley que una mujer mínimo esté ocupando la mesa. Y entonces, bueno, ok, listo, gracias por el aliento, y si seguía así, y hace un mes estoy trabajando en una radio de Buenos Aires, que es de AM 1130, leí el aviso en LinkedIn, mandé la solicitud, y me recibo el mensaje, y yo sale corre, le digo, ¿y cómo se hace? Por medio de Skype, y estoy siempre hablando de fútbol, y junto con otra locutora que se llama Camila, también somos las dos futboleras en la mesa de la radio, hablando de esto todo el tiempo. Y a veces hay que patear esa puerta. Sí. No queda otra. Bueno, espectacular. Estás ahí entonces, ya está peleando un lugar. Sí, la verdad que sí, fue toda una sorpresa, pues fue todo de un día para el otro. Dije, basta de probar cosas que sé que no es mío, y se fue dando todo de a poco. Genial, Pau, gracias por compartirnos tu experiencia en este tiempito. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Así podemos devolverle la madre a Gino. Bueno, para ir cerrando, Aye, antes de agradecerte, obvio, por tu tiempo, así como en este libro contás qué representa el fútbol para Gino, ¿no? Que cuando aprenda a leer va a ir tanteando un poco para ahí. Si tuvieras que contar qué representa el periodismo para vos y qué ves de este periodismo, para que él después lo lea, ¿qué te gustaría contarle? Para mí el periodismo es como, ¿no? Fue una forma de vida también, así como el fútbol es parte de mi vida, digo, de lo que trabajé, de lo que trabajo hace 20 años. Y hasta ahora, bueno, siempre fue como esto, el lugar que elegí para contar historias, que es lo que a mí me gusta. Creo que, bueno, es eso, ¿no? Es un canal de comunicación o para visibilizar. A mí siempre me gustó elegir esto, las historias menos contadas o ir un poco contra el sistema desde el periodismo, contando las historias que al sistema no le gusta contar o no le gusta escuchar o intenta invisibilizar. No sé, es un poco también creo como ir, viste, siempre contra lo establecido o contra los poderes de turno desde el lugar chiquito que cada uno elija en esta vida. Después, bueno, uno puede elegir de distintas formas, a veces se puede hacer o a veces no se puede hacer. Creo que uno vende su fuerza de trabajo donde puede y que los y las periodistas no somos las empresas para las que trabajamos. Pero bueno, creo que siempre como es, la idea es ejercer la profesión con dignidad, o siempre fue lo que intenté. De esto, darle voz o tratar de darle voz a los menos mirados, si se quiere, o a las menos miradas. Como para hacer un aporte, me parece que también la búsqueda o el intento es desde el periodismo, bueno, hacer un aporte, ¿no? Un granito de arena a que el mundo sea un poquito más justo. Después cada uno puede elegir el camino que le guste, pero yo por lo menos siempre intenté por ese lado. Buenísimo, Aye. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que todos quedamos contentos con la charla y esto, como decíamos, nos pareció una buena oportunidad poder charlar con vos sobre esto, lo que es contar historias, que cuesta, pero que siempre hay esas historias. A veces uno no sabe por dónde escarbar, por dónde arrancar, siempre hay historias, solamente hay que buscar un poquito más y darle un poquitito más de pelota, sin duda. Bueno, no, muchas gracias por la buena onda y por el espacio y las preguntas. Les mando un abrazo grande. Y bueno, espero nada, suerte en la carrera, que les vaya bien. Muchas gracias, un gusto. Nos vemos. Chau, chau, que tengas buenas noches. Gracias, Aye. Buenas noches, gracias.